A Abigail Cromwell le encantaba su clase. 24 alumnos de tercer curso la reciben cada mañana con sonrisas e historias sencillas sobre dientes perdidos, nuevas mascotas y accidentes familiares. Este martes estaba celebrando una clase abierta, una práctica de escritura de cartas, y los niños estaban garabateando con entusiasmo en un papel mensajes para sus futuros yo. La luz del sol caía sobre las luminosas paredes del aula, creando una atmósfera acogedora y creativa. Jake Peterson, su alumno más activo, levantó la mano. «Señora Cromwell, ¿puedo escribir que voy a ser astronauta?» Abigail sonrió. «Por supuesto, Jake. Es tu carta y tu futuro». Caminó entre las filas, corrigiendo errores y animando a los alumnos inseguros. Sofía Ramírez no podía empezar. Su lápiz se cernía sobre la hoja en blanco. «Empieza por dónde vives. ¿A qué te dedicas?», aconsejó Abigail, sentándose junto a la chica. «Imagínate dentro de 20 años». Después de clase, se quedó hasta tarde para colgar sus mejores trabajos en un soporte. Su marido Mitchell tenía que quedarse hasta tarde en la oficina. Últimamente ocurría con más frecuencia, y ella había decidido pasarse por el centro comercial para comprar botas nuevas de otoño. Las viejas estaban empapadas y le esperaban al menos 2 meses más de lluvia. La zapatería no estaba abarrotada. Abigail se estaba probando unas botas de ante marrón cuando oyó una voz familiar. Courtney Sheffield, la recepcionista del banco local, estaba hablando con alguien por teléfono. «Sí, Liz, te lo estoy diciendo, el ático». Mitch casi ha ahorrado la cantidad justa de dinero. ¿Puedes creer que su estúpida esposa ni siquiera se da cuenta de que ha estado ahorrando durante los últimos 3 años? Una maestra tan ingenua, siempre jugueteando con sus hijos mientras él construye nuestro futuro. Abigail se quedó helada con el zapato entre las manos. El corazón le dio un vuelco, pero por fuera mantuvo la calma. Años de trabajo con niños le habían enseñado a mantener la compostura en cualquier situación. No vamos a esperar a que se dé cuenta sola. En cuanto cobre toda la pensión, pedirá el divorcio. Mientras tanto, tenemos que aguantar estas cenas familiares y sus preguntas tontas sobre el reciclaje. Tendrías que ver cómo se cree cada palabra que él dice sobre proyectos importantes». Courtney soltó una carcajada que resonó en las paredes de la tienda. Abigail volvió a colocar lentamente el zapato en la estantería. 3 años. Recordó cómo, por aquel entonces, Mitchell había sugerido dividir sus finanzas. Supuestamente, así sería más fácil planificar los gastos. Ella había aceptado, porque no le gustaba nada jugar con los números. Ahora todo encajaba. Las devoluciones tardías, los viajes de negocios y su insistente consejo de que no se metiera en sus asuntos bancarios. «Mira, tengo que irme. Los zapatos no se compran solos. Te llamaré esta noche. Te contaré los detalles del nuevo piso. Tiene unas vistas increíbles de la ciudad. Te quedarás alucinada». Abigail esperó a que Courtney saliera de la tienda. Solo entonces se permitió sentarse en la banqueta y respirar hondo. Los retazos de la conversación se arremolinaron en su cabeza, formando una clara imagen de traición. Miró el reloj. Las 5:30. Mitchell no llegaría a casa hasta las 9, si es que llegaba. Había pasado la tarde como de costumbre, revisando cuadernos, preparando la cena para uno, viendo su serie de televisión favorita. Pero algo había cambiado sutilmente. Ahora cada sonido en el piso vacío, cada minuto de soledad cobraba un nuevo significado. Abigail sacó una caja de fotos de ellos juntos. Aquí estaba su boda 5 años atrás. Ella con un sencillo vestido blanco, él con un sencillo traje. Una foto de un viaje al lago Tahoe, bronceados, felices. Su última foto juntos fue hace 6 meses, en la fiesta de cumpleaños de la madre de él. Mitchell está un poco apartado, sonriendo tenso. A última hora, le llega un mensaje. «Lo siento, esta noche dormiré en la oficina, demasiado cansado para conducir. Te quiero». Abigail no se molestó en contestar.
Guardó las fotos con cuidado en la caja y se fue a la cama. Mañana tenía clase de matemáticas de segundo curso. Necesitaba estar despierta. Los pensamientos sobre la traición de su marido y su amante podían esperar. No había prisa, ya que llevaban 3 años ahorrando. La mañana estaba nublada. Abigail se despertó 1 hora antes de que sonara el despertador y se quedó mirando el techo durante un buen rato. Mitchell había vuelto por la mañana. Ella le había oído ducharse, pero se había hecho la dormida. Extrañamente, en su interior no había ira ni histeria, solo un vacío sordo y punzante y el deseo de llegar al fondo de las cosas. Durante el desayuno, su marido se mostró inusualmente locuaz, hablando de un proyecto complicado, de nuevos clientes y de la perspectiva de un ascenso. Abigail escuchaba a medias, fijándose en la habilidad con que tejía detalles que confirmaban su ausencia nocturna. 12 años juntos y solo ahora se daba cuenta de las pequeñas cosas, su entusiasmo ligeramente fingido, su costumbre de ocultar la mirada cuando se trataba de trabajo. Cuando su marido se marchó, Abigail sacó una vieja carpeta. Hacía 5 años que habían comprado este piso con una hipoteca. Mitchell había insistido en ponerlo a nombre de los dos. Hacía 3 años, él se había ofrecido a repartir las finanzas. Ella recordaba aquella conversación. Se habían sentado en la cocina y él la había convencido de que era lo correcto. Cada uno tiene su presupuesto, sus gastos, sin discusiones ni quejas. Ella aceptó entonces, pensando que era razonable. Era el día del método en la escuela y Abigail se tomó el día libre, por primera vez en mucho tiempo. Se dirigió a su banco, pero no entró por la puerta principal, sino por la cafetería de enfrente. A través del gran ventanal, pudo ver el puesto de trabajo de Courtney. Maquillaje impecable, traje pantalón caro, movimientos seguros. Abigail recordaba sus escasos encuentros en el banco. Courtney siempre se había mostrado muy amable, ayudando con las transacciones, preguntando por los estudios. Ahora ese interés adquiría un nuevo significado. De vuelta a casa, Abigail comenzó una búsqueda metódica. En el despacho de Mitchell encontró un extracto de cuenta desconocido en un cajón del archivo. Nunca se había interesado seriamente por sus finanzas. La escuela, la casa, las reuniones ocasionales con sus amigos ocupaban todo su tiempo. Ahora, al mirar los números, sintió que se le entumecían los dedos. $450,000, la cantidad que había estado ahorrando todos estos años. Dinero destinado a su futuro juntos, a la casa de la que habían hablado al principio de su matrimonio. A continuación había una carpeta con anuncios inmobiliarios impresos. Áticos en un nuevo complejo de apartamentos en el norte de la ciudad, exactamente donde se rumoreaba que vivían los hombres de negocios de éxito y sus amantes. Abigail hojeó lentamente las páginas con fotografías de interiores lujosos, ventanas panorámicas y vistas de la ciudad. En la última página había anotaciones a lápiz, cálculos del pago inicial y de las mensualidades. En el dormitorio, en el rincón más alejado del armario de Mitchell, encontró una cajita de terciopelo. Dentro había un collar de zafiros. El recibo decía que se había comprado hacía 2 meses. Abigail sonrió. Nunca le habían gustado los zafiros, prefería las joyas sencillas. Al parecer, Courtney era de otra opinión. Aquella noche, mientras extendía sus papeles, Abigail se vio reflejada en el espejo. No parecía afligida ni enfadada, sino más bien pensativa y concentrada. 12 años de matrimonio cabían en unas cuantas carpetas de papeles y un joyero. Cerró el armario con cuidado y encendió la televisión. Mitchell volvería pronto y el día terminaría como siempre, cenando, hablando de trabajo, viendo las noticias juntos. Pero antes de que su marido regresara, Abigail abrió el portátil y escribió un mensaje rápido a su amiga Daisy. «Tenemos que vernos, tener una conversación seria». Daisy trabajaba como contable y entendía de finanzas mejor que nadie.
Era hora de actuar, metódicamente y sin emociones, como solía hacer con cualquier problema de su vida. Daisy llegó 10 minutos tarde, como de costumbre. Entró volando en la cafetería, arreglándose el despeinado pelo rubio, y enseguida vio a Abigail en la mesa del fondo. Ambas eran amigas desde el instituto, y Daisy se dio cuenta al instante de que algo iba mal. Abigail nunca pedía reuniones urgentes a mitad de semana. Siento llegar tarde, la oficina está atascada. Daisy se dejó caer en su silla y miró a su amiga detenidamente. ¿Qué te pasa? Pareces un poco diferente. Abigail removió lentamente el azúcar de su café frío. ¿Por dónde empezar? ¿Cómo hablar de cómo su vida había resultado estar construida sobre mentiras? Respiró hondo. ¿Recuerdas a Courtney Sheffield, del First National? Así de alta, siempre impecablemente vestida. Daisy asintió, haciendo una seña a la camarera. La oí hablar anteayer. Es la amante de Mitchell, y está ahorrando para comprarle un ático. Daisy se quedó paralizada con la mano levantada, aún sin pedir. ¿Qué? Encontré el papeleo, extractos de cuentas, cálculos, incluso fotos de los pisos. Abigail sacó una carpeta. $450,000. Todos estos años ha estado ahorrando para ella. Una camarera se acercó a su mesa, pero Daisy le hizo un gesto para que se fuera. Se acercó más, bajando la voz. ¿Está segura? Abigail lo contó todo, la conversación escuchada, sus hallazgos y lo del collar de zafiros. Daisy escuchó en silencio, solo la ictericia recorriendo sus pómulos. Ella era siempre la más emocional de las dos. No sé qué hacer, terminó Abigail. O mejor dicho, sé que tengo que tomar lo que es mío por derecho, pero no tengo ni idea de cómo acceder a ese dinero. Daisy cogió los extractos y los estudió detenidamente. 12 años como jefa de contabilidad le habían enseñado a leer entre líneas los documentos financieros. Mira, es una cuenta bancaria normal creada a través de su empresa. Sí, gastó dinero a través de ella en concepto de primas y gratificaciones, pero siguen siendo fondos comunes ganados durante el matrimonio, lo que significa que tienes todo el derecho a ellos. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer? Tienes el certificado de matrimonio y las escrituras del piso de propiedad conjunta, facturas de servicios públicos de ambos. Abigail asintió. Estupendo. Con esos documentos ve tranquilamente al banco y establece el acceso a la cuenta de tu marido. Es tu derecho legal como cónyuge. Llevas años con First National, te conocen. La clave es elegir una sucursal que no tenga a esa chica Courtney. Y Mitchell, se le notificará, ¿verdad? No, el banco no tiene que notificarle, pero tenemos que actuar rápido. Retirar toda la cantidad de una vez y transferirla a una cuenta nueva en otro banco. ¿Qué pasa con el ático? Courtney dijo que estaban a punto de comprarlo. Entonces tenemos que llegar pronto. Daisy sacó su agenda. Conozco a un agente inmobiliario en Portland. Grandes opciones de casa, sin preguntas. Pondremos la compra a mi nombre y luego te la transferiremos cuando las cosas se calmen. Abigail miró por la ventana los coches que pasaban. En algún lugar, en un edificio de oficinas, su marido probablemente estaba ahora mismo planeando un futuro con otra mujer. Sabes, pensé que dolería más, pero me siento cansada y quiero acabar de una vez. Esa noche, tumbada en la cama, Abigail repitió mentalmente el plan. Reunir los papeles, elegir la sucursal bancaria adecuada, retirar el dinero, buscar una casa, actuar con calma y metódicamente, sin levantar sospechas. Mitchell dormitaba a su lado y, en la oscuridad, se permitió una leve sonrisa. Pensó que era una profesora ingenua, incapaz de entender de finanzas. Bueno, que lo pensara, más inesperado sería el desenlace. A primera hora de la mañana siguiente, se dirigió a otra parte de la ciudad y abrió una cuenta en un banco nuevo. Que fuera un comienzo, su pequeño paso personal hacia la independencia. Daisy tenía razón, hay que actuar con constancia y reflexión.
Al fin y al cabo, ella enseña matemáticas a sus hijos. ¿Quién mejor que ella para conocer el valor del cálculo preciso? Portland les recibió con lluvia. Daisy conducía el coche, navegando entre los charcos, mientras Abigail observaba las calles desconocidas. Pasaron 3 horas del trayecto discutiendo las opciones de casa que había enviado el agente inmobiliario, Marcus Ellington, un antiguo compañero de universidad de Daisy. La principal ventaja de este barrio son los buenos colegios. Les esperó Marcus a la puerta de la primera casa, con un paraguas negro sobre la cabeza. Alto, con un mechón gris en el pelo oscuro, hablaba en voz baja y sin rodeos. La casa tiene 96 años, pero fue renovada hace 3 dormitorios, 12 acres. Dentro olía a pintura fresca y a madera. Un salón luminoso con chimenea, una cocina espaciosa, ventanas francesas que daban al cuidado jardín. Era exactamente como Abigail había imaginado que sería su casa. No un ático con vistas a la ciudad, sino un lugar donde vivir de verdad. El barrio es tranquilo, la mayoría son familias con niños. Marcus abrió una habitación tras otra. Hay una escuela primaria a 10 minutos a pie. Están buscando un profesor de matemáticas para el año que viene. Abigail se detuvo ante la ventana del segundo dormitorio. Daba a un pequeño parque. Se imaginó despertándose por la mañana con el canto de los pájaros, tomando café en el porche trasero, desayunando tranquilamente, sola, sin necesidad de mantener una conversación educada. La segunda casa era más pequeña y más cara, pero estaba más cerca del centro. La tercera era demasiado nueva, olía a reformas recientes y a ambiciones ajenas. Después de la quinta casa, pararon en un pequeño café. La primera era la mejor. Daisy removió su café, observando a su amiga. Y por el precio, encaja perfectamente. Abigail asintió. Odiaba dejar aquella casa con chimenea y ventanas francesas. Le parecía perfecta, sin florituras, pero acogedora y sólida. Era lo que su matrimonio había sido antes, hasta que se había convertido en un escenario para las ambiciones de otra persona. Haré el papeleo. Daisy sacó una carpeta. Te los transferiremos cuando las cosas se calmen. Marcus ha preparado un contrato preliminar. El depósito puede pagarse mañana. Esa noche se sentaron en la habitación del hotel, con los papeles extendidos sobre la cama. Daisy explicaba metódicamente cada cláusula del contrato, mientras Abigail pensaba en lo extraña que era la vida. A veces tenías que perder algo importante para encontrar tu verdadero hogar. ¿Sabes qué es lo gracioso? Daisy abrió una botella de vino comprada en el supermercado local. Mitchell ha estado ahorrando para comprar un ático para su amante, y al final ese dinero te ayudará a empezar una nueva vida. En cierto modo, debería estarles agradecida, sonrió Abigail, aceptando la copa. Sin su avaricia y estupidez, nunca me habría decidido a hacer el cambio. Hablaron hasta bien entrada la noche, de planes futuros, de trabajar en la nueva escuela, de cómo amueblar las habitaciones. Daisy contó anécdotas de su consulta sobre divorcios y división de bienes, y por primera vez en mucho tiempo Abigail se rió a carcajadas, sin su amargura habitual. Antes de acostarse, salió al balcón. Había dejado de llover y las estrellas asomaban entre las nubes. En algún lugar, en otra ciudad, Mitchell debía de haberle prometido a Courtney un ático paradisíaco, y aquí, en la lluviosa Portland, su mujer planeaba su huida, silenciosa, deliberada e irreversible, como el destino mismo. Algo había cambiado sutilmente en las últimas 2 semanas. Mitchell no podía decir exactamente qué era, pero el comportamiento de Abigail había cambiado. Seguía preparando el desayuno, preguntando por el trabajo, haciendo las tareas del colegio, pero había un distanciamiento, como si estuviera interpretando un papel que había aprendido hacía mucho tiempo. Lo notó por primera vez el jueves pasado. Abigail estaba sentada en su pupitre, revisando sus cuadernos y tarareando algo para sí misma.
Nunca había cantado en casa. Ahora tarareaba una melodía que le resultaba vagamente familiar, y una leve sonrisa se dibujaba en sus labios, no la habitual sonrisa cortés, sino una nueva y misteriosa. Ella había cancelado inesperadamente una cena tradicional con los padres de él durante el fin de semana, citando una reunión con un amigo. Hacía tiempo que no veía a Daisy, explicó mientras hacía la maleta. Mitchell frunció el ceño. Normalmente su mujer le avisaba de esos planes con antelación. Tampoco veía a sus amigas muy a menudo. Siempre pasaba más tiempo con la familia de él. ¿Por qué no lo pospones?, le sugirió. Mamá está preparando tu tarta favorita. Lo siento, no puedo. Daisy y yo nos hemos apuntado a un taller de cerámica. Le dio un beso en la mejilla y salió corriendo por la puerta, dejando tras de sí el ligero aroma de un perfume nuevo. ¿Cuándo había tenido tiempo de comprarlo? En el trabajo también había mucho ajetreo. Courtney era cada vez más exigente, insinuando comprar un ático lo antes posible. Dijimos que compraríamos el ático en cuanto tuviéramos el importe total, la tranquilizó. Pero un gusano de preocupación ya estaba alojado en algún lugar bajo su columna vertebral. El martes por la noche Mitchell volvió a casa antes de lo habitual. El piso estaba tranquilo y vacío. Había una nota en la mesa de la cocina. Llegaré tarde al colegio, reunión de padres y profesores. La cena está en la nevera. Abrió la nevera. Efectivamente, un recipiente con lasaña. Siempre solía escribir yaso o guía en notas como esta. Mientras la cena se calentaba, Mitchell paseó por el piso. Algo le irritó sutilmente y no se dio cuenta de inmediato. Habían desaparecido algunas fotografías. La foto de su boda no estaba en la repisa de la chimenea, ni la foto de sus últimas vacaciones en el dormitorio. Sacó un cajón de la cómoda. El álbum de fotos familiar seguía allí, pero parecía más delgado. En el cuarto de baño, su mirada se fijó en el espacio vacío de la estantería. Sus cremas florales favoritas siempre habían estado allí. Ahora solo quedaba el kit de uso diario: cepillo de dientes, pasta de dientes, peine. Era como si alguien hubiera borrado metódica y discretamente las huellas de su presencia en la casa. El teléfono tintineó con un mensaje de Courtney. ¿Cuándo quedamos? Te he echado de menos. Mitchell arrugó la nariz. Ahora no se trataba de eso. Algo le estaba pasando a su perfectamente afinada vida, y no entendía qué era. Abigail regresó tarde, oliendo a lluvia y, de alguna manera, a café. ¿Qué tal la reunión?, preguntó. Bien. Los padres están preocupados por las notas. Pasó de largo sin mirarle. Siempre solía hablar con detalle de cada alumno difícil. Por la noche se quedaba despierto mucho rato, escuchando su respiración. Abigail se tumbó en su lado de la cama, como hacía siempre, pero ahora era como si hubiera una frontera invisible entre ellos. Su espalda, bajo la manta, le resultaba extraña e inaccesible. Por la mañana encontró un cheque de la tintorería en el bolsillo de su chaqueta. Extraño. No recordaba haber llevado cosas allí. Cuando miró más de cerca la fecha, se dio cuenta de que era el abrigo azul oscuro de Abigail, el que le había regalado las navidades pasadas. ¿Por qué limpiar un abrigo a principios de otoño? Pequeñas cosas se sumaban a una imagen vaga. Algo estaba pasando, y era algo que definitivamente no le gustaba. Pero, ¿cómo preguntar directamente? Querida, ¿por qué estás diferente? Sonaba ridículo. Además, tal vez era solo su imaginación. Nervios, fatiga, problemas con Courtney, era solo un sueño. Aún así, al ver cómo Abigail se preparaba para ir a trabajar, con movimientos seguros y precisos, como si tuviera un plan que conociera al dedillo, Mitchell sintió un escalofrío que le recorría la espalda. Su práctica y predecible esposa estaba tramando algo, y no tenía ni idea de lo que era. Courtney odiaba los cafés pequeños, pero tenía que elegir uno para reunirse con Mitchell, lejos de miradas indiscretas.
Removía su batido verde con un tubo y golpeaba irritada la mesa con las uñas. Mitchell ya llevaba 20 minutos de retraso. La camarera se acercó por tercera vez para preguntarle si necesitaba algo más. Courtney la miró con frialdad. Un poco más y estallaría. Las cosas habían ido mal durante las últimas semanas. El agente inmobiliario ya había insinuado 2 veces que el ático podría ser arrebatado por otros compradores. Su amiga Liz acababa de comprarse un piso en el mismo complejo y la idea de tener que visitarla en lugar de hospedarla le resultaba insoportable. Finalmente, el timbre de la entrada tintineó. Mitchell, despeinado y algo nervioso, se acomodó en la silla de enfrente. «Lo siento, me he entretenido en una reunión». Intentó cogerle la mano, pero Courtney la apartó de un tirón. 450,000, Mitch. Prometiste que en cuanto tuviéramos esa cantidad, compraríamos el ático de inmediato. El dinero lleva un mes en la cuenta y sigues dándole largas. Se frotó el puente de la nariz con cansancio. Cariño, no es un buen momento. Abigail ha estado actuando extraño últimamente, me temo. Abigail, Courtney intervino. Siempre esa mansa esposa tuya. ¿Qué puede hacer? ¿Quejarse a sus alumnos de tercer grado? No digas eso, refunfuñó Mitchell. No es tonta. Y últimamente... Ella es todo de lo que has estado hablando últimamente. Courtney sacó su teléfono y abrió el sitio web de clasificados. Mira, pusieron otro ático ayer, 2 pisos por encima del nuestro, y es 50,000 más barato. ¿Cuánto tiempo crees que estará en el mercado? Mitchell echó un vistazo a las fotos. Sí, sería una pena perderse su ático. Sobre todo después de 3 años de planificación, después de todo el esfuerzo por ocultarle el dinero a su mujer. Pero algo le preocupaba. No podemos esperar hasta la primavera. No es temporada para comprar propiedades. Los precios están inflados. Courtney dejó el vaso con estrépito. Primavera, en serio. Ya le he dicho a todo el mundo que vamos a comprar un piso. Liz compró en el mismo edificio la semana pasada, gracias a su marido, por cierto. ¿Se supone que voy a quedarme atrapada en mi habitación de alquiler para siempre? Shh. Mitchell miró a su alrededor. ¿Te das cuenta de que tenemos que proceder con cautela? ¡Al diablo con la discreción! 3 años, Mitch. 3 años he estado esperando a que te armases de valor. Tal vez solo estás jugando con mi cabeza. Tal vez ni siquiera haya un ático. Trató de calmarla, pero Courtney ya estaba encendida. Dejó sobre la mesa impresiones de planos, presupuestos de reformas y catálogos de muebles. Lo tengo todo planeado. Aquí estará tu despacho. Este es nuestro dormitorio. En esta habitación quiero hacer un vestidor. El diseñador ya ha preparado el proyecto. Solo espero la confirmación. ¿Contrataste a un diseñador? ¿Cuál es el problema? Estaba segura de que íbamos a comprar un piso. Tú mismo lo dijiste. En cuanto tuviéramos el dinero. Mitchell se quedó en silencio, mirando por la ventana. Ahí fuera, en la bruma gris del otoño, su vida empezaba a desmoronarse y no sabía cómo detenerla. ¿Sabes qué? Courtney empezó a meter los papeles en su bolso. Tengo mejores opciones. Un nuevo gerente llegó al banco la semana pasada, un hombre muy interesante y, a diferencia de otros, sabe tomar decisiones. Se levantó, se puso la falda y se dirigió a la salida sin despedirse. En la puerta se dio la vuelta. Te doy una semana, Mitch, o compramos el ático o, de todos modos, depende de ti. Mitchell se quedó mirando su esbelta figura. Sacó su teléfono, abrió la aplicación bancaria. 450,000 seguían en la cuenta. Números tan redondos y fiables. ¿Por qué ahora apestaban a ansiedad? Marcó el número del agente inmobiliario. Era un trato cerrado. Ni el ático ni Courtney podían perderse. Se ocuparía de Abigail más tarde. Después de todo, ¿qué podía hacer ella? La cola del banco avanzaba lentamente. Abigail estaba de pie, con la carpeta pegada al pecho, contando a las personas que tenía delante.
5 personas, 4, 4, 3. Cada paso la acercaba más a su objetivo y su corazón latía con más fuerza. Había elegido la sucursal del centro de negocios. Aquí no había caras conocidas. Nadie la conocía como la mujer de Mitchell Cromwell. Su traje austero y el pelo recogido la hacían parecer como cientos de otras mujeres de negocios que se apresuraban a hacer sus negocios en este día laborable. Siguiente. La ventanilla número 4 quedó libre. Abigail colocó documentos delante de la joven empleada. Certificado de matrimonio, extractos bancarios, papeles planos. No le temblaron las manos. Había ensayado este momento docenas de veces. Quiero acceder a la cuenta de mi marido. Aquí están todos los documentos necesarios. La cajera examinó los papeles con ecuanimidad profesional. Comprobó el pasaporte, las firmas y tecleó algo rápidamente en el ordenador. Espere un momento. Se levantó y desapareció en un despacho detrás de una mampara de cristal. Abigail miró el reloj de la entrada, las 9:23. Mitchell debía de estar ya en el despacho, celebrando una reunión matutina. Me preguntaba si estaría pensando en sus ahorros. La cajera regresó con un hombre canoso vestido con un traje caro. «Señora Cromwell, soy el director de la sucursal. Pase a mi despacho». El despacho era pequeño, pero estaba amueblado con gusto. El director revisó el papeleo una vez más. Hizo algunas llamadas telefónicas. «Todo está en orden. ¿Cómo piensa disponer de los fondos?» «Quiero retirar toda la cantidad y transferirla a otra cuenta». Enarcó una ceja, pero se abstuvo de hacer comentarios. Tardaron otra media hora en completar el papeleo. Abigail firmó metódicamente un documento tras otro, intentando no pensar en lo que estaba pasando. Una transacción bancaria más, solo números sobre papel. «La transferencia se hará en una hora», le entregó el director una carpeta con copias de los documentos. «¿Puedo preguntarle por qué eligió nuestra sucursal en particular?» «Es la más cercana a mi colegio», sonrió Abigail. Una pequeña mentira al final de una gran verdad. Al salir del banco, lo primero que hizo fue llamar a Daisy. «Ya está todo hecho. El dinero estará pronto en la cuenta». «Genial. Ya me he puesto en contacto con Marcus. Está preparando el papeleo para la casa. ¿Cómo estás?» «Bien. Raro, pero bien». Durante el resto de la jornada escolar, Abigail comprobó su teléfono cada 15 minutos. A las 11:47 llegó una notificación de que se habían recibido los fondos. $450,000. El dinero que debía pagar la felicidad de otra persona estaba ahora en una cuenta de otro banco, esperando su nuevo destino. Esa noche, cuando llegó a casa, puso música por primera vez en mucho tiempo y bailó sola en el salón. Mitchell estaba trabajando hasta tarde, probablemente consolando a Courtney, que soñaba con el ático. Abigail se imaginó la cara que pondrían cuando descubrieran que había desaparecido y rió por lo bajo. Ahora solo era cuestión de esperar a que Marcus llamara. La casa con sus ventanas francesas y su chimenea esperaba a su nuevo dueño, y por primera vez en años, Abigail se sintió verdaderamente libre. La oficina de la inmobiliaria en Portland olía a café y a productos recién horneados. Marcus había programado a propósito la reunión para el sábado por la mañana temprano, cuando apenas había nadie en la oficina. Abigail y Daisy llegaron a las 8, dejando atrás un viaje de 3 horas y una historia inventada para Mitchell sobre la asistencia a un seminario para profesores. Los vendedores ya han firmado todo el papeleo. Marcus extendió los papeles sobre el amplio escritorio de caoba. Daisy será la compradora oficial y firmaremos un poder notarial para que Abigail administre la propiedad. Es la práctica habitual. La luz de la mañana caía sobre los documentos y Abigail admiró involuntariamente la forma en que el sol jugaba sobre las brillantes fotografías de la casa. Su casa. 3 dormitorios, una cocina espaciosa,
ventanas francesas y una chimenea que ya había decorado mentalmente con fotos familiares. Cierto, ahora serían fotos diferentes, solo ella y Daisy, tal vez los nuevos amigos que conocería aquí. Tenemos que hacer el primer pago. Daisy ya estaba inmersa en el estudio del contrato. 120.000 ahora, el resto después de que se registre el trato. Marcus, ¿has mencionado las condiciones especiales del seguro? Mientras discutían los detalles, una chica entró en el despacho con una bandeja de croissants recién hechos. Abigail cogió uno, pero no pudo comérselo. Le temblaban las entrañas de la emoción. Sacó el teléfono. 2 llamadas perdidas de Mitchell. Le había enviado un mensaje sobre el seminario de esta mañana, pero él seguía preocupándose cuando ella iba sola a algún sitio. Antes le había parecido una preocupación, ahora lo veía como un intento de control. Aquí y aquí, Marcus marcó los espacios para las firmas con pegatinas amarillas. Daisy, tú como compradora firma cada página. Abigail, tienes que firmar el poder en la notaría, llegará en 20 minutos. Daisy repasó metódicamente las firmas, deteniéndose de vez en cuando para aclarar detalles. Estaba tratando la compra de la casa de su amiga con el mismo cuidado con el que llevaba la contabilidad de una gran empresa. ¿Y las facturas de los servicios? Daisy levantó la vista del papeleo. Tendremos que transferir todas las cuentas a un nuevo nombre. Marcus sacó otra carpeta. He hablado con la empresa gestora. Tendrán todo el papeleo listo para cuando se entreguen las llaves. Por cierto, los vecinos de la derecha son la familia de un profesor de la universidad local, los de la izquierda una pareja de ancianos. Él es un antiguo arquitecto, gente tranquila e inteligente. Abigail se imaginaba saludando a sus nuevos vecinos por las mañanas, quizá intercambiando recetas o libros. En su casa actual, apenas se relacionaba con sus vecinos. Mitchell pensaba que era una pérdida de tiempo. La notaria, una mujer canosa de ojos amables, se presentó exactamente a la hora acordada. Comprobó cuidadosamente todos los documentos, hizo algunas preguntas aclaratorias y sacó su sello. ¿Es usted profesora?, preguntó bruscamente a Abigail mientras rellenaba los formularios. Sí, matemáticas de primaria. Mi hija da clases en la escuela local. Solo necesitan un profesor de matemáticas, sonrió el notario. Puedo darte sus contactos, si te interesa. Abigail sintió que se le humedecían los ojos. Era como si el mundo entero la ayudara a empezar su nueva vida ofreciéndole los conocidos y las oportunidades adecuadas. Después de firmar todos los papeles, los 3 se dirigieron a la casa. Abigail quería volver a verla, ya casi suya. El dorado otoño había coloreado los árboles del parque de enfrente y los arces dejaban caer las hojas sobre el césped pulcramente recortado. Dentro de una semana la casa estará oficialmente en venta, dijo Daisy rodeando los hombros de su amiga, y entonces empezaremos a trasladar tus cosas poco a poco. Lo importante es que te tomes tu tiempo. Se pararon en la entrada y Abigail se fijó en cada detalle. El dibujo de los ladrillos, la vidriera de la entrada, el viejo manzano de la esquina del jardín. En algún lugar del pueblo que dejaba atrás, Mitchell ya debía de haber descubierto el dinero que faltaba. Ahora mismo estaría intentando explicarle a Courtney por qué sus sueños de ático tendrían que posponerse. ¿Sabes? Daisy sacó una botella de champán de su bolso, guardada precisamente para una ocasión así. Estoy orgullosa de ti. No todo el mundo tiene fuerzas para empezar de cero. Bebieron champán en copas de cartón, sentados en los escalones de la futura casa de Abigail. Marcus se retiró con delicadeza, dejándoles solos. El sol otoñal se deslizaba hacia el atardecer, pintando el cielo en tonos rosas y dorados. Tenemos que pensar en un nombre para la casa, dijo Abigail de repente. Solía leer novelas inglesas cuando era niña, y allí cada casa decente tenía un nombre. ¿Qué tal Nuevos Comienzos?, sugirió Daisy. Eso es demasiado patético.
¿Qué tal simplemente La casa del manzano, basada en ese viejo manzano? Se sentaron en el porche durante otro largo rato, pensando en nombres para la casa y haciendo planes para el futuro. Mañana tenían que volver a la ciudad, a una vida familiar que cada día se parecía más a una producción teatral. Pero ahora, Abigail tenía su propio castillo secreto, su propio santuario, comprado con un dinero que debería haber arruinado su vida, pero que, en cambio, la ayudó a empezar una nueva. Hacía solo 2 días que el dinero se había transferido a la nueva cuenta. Abigail estaba embriagada por esta doble vida. Por fuera todo seguía igual, pero por dentro cada minuto hormigueaba con la anticipación del cambio. Mitchell estaba inusualmente distraído y a menudo al teléfono, encerrado en su despacho, aparentemente intentando arreglar las cosas con Courtney tras su última pelea. Al atardecer del segundo día, empezó a hacer las maletas discretamente. Algunos libros favoritos, álbumes de fotos, cartas de sus padres, cualquier cosa que tuviera valor para ella pero que no llamara la atención a primera vista. El resto podía comprarse nuevo. Escondió las cajas en el garaje detrás de los viejos esquís que hacía años que no usaban. En la escuela presentó su dimisión, explicando al director que se mudaba a otra ciudad por motivos familiares. La SRA. Jenkins, una amable mujer mayor, se mostró triste pero comprensiva. Nunca es tarde para empezar de cero, querida. Al día siguiente tocaba llevar el primer lote de cosas a la casa del manzano. Daisy debía llegar por la mañana temprano, mientras Mitchell estaba trabajando. Lo planearon todo hasta el último detalle. ¿Qué cajas recoger primero? ¿Cómo cargar el coche sin que los vecinos se dieran cuenta? Mientras revisaba los cuadernos de los alumnos, Abigail podía oír a su marido al teléfono en la habitación contigua. «Cariño, sabes que lo resolveré». «Sí, veremos el ático la semana que viene». «Claro que me acuerdo de lo del diseñador». Su voz sonaba congraciadora. Al parecer, Courtney seguía enfurruñada tras su último encuentro. Curioso, pero no sintió ni celos ni resentimiento, solo una leve sorpresa. ¿Cómo podía vivir tantos años con un hombre y no conocerlo realmente? O simplemente no quería ver la verdad. Antes de acostarse, Abigail sacó su agenda y abrió su lista de tareas pendientes. Casi todo estaba hecho. El papeleo de la casa estaba terminado. El dinero había sido transferido. El nuevo trabajo estaba casi encontrado. Lo más difícil era fingir que no pasaba nada hasta que todos los detalles encajaran. Mitchell ya estaba dormido en el dormitorio, frunciendo el ceño de vez en cuando mientras dormía. Me pregunto qué estaría soñando. Quizá un lujoso ático con vistas a la ciudad, o con una Courtney enfadada exigiendo el cumplimiento de sus promesas. Abigail cerró la puerta con cuidado y volvió al salón. Al otro lado de la ventana, las luces de la ciudad nocturna parpadeaban. En algún lugar, a 30 minutos de distancia, vivía la mujer que soñaba con ocupar su lugar. Muy pronto ambas tendrían que aprender que el destino tenía su propio sentido del humor. Abigail sacó su teléfono y envió un mensaje a Daisy. «Mañana a las 7. Tómate un café, va a ser un día largo». La respuesta llegó con una carita sonriente y un escueto. «Todo irá bien». Volvió a revisar la lista de cosas que debía recoger primero. Documentos, objetos de valor, lo más esencial. El resto podía trasladarse más tarde o comprarse nuevo. Al fin y al cabo, ¿qué eran las cosas comparadas con la libertad? Mientras se dormía, pensó en las ventanas francesas de su nueva casa, el viejo manzano del jardín, los vecinos tranquilos y las nuevas oportunidades. Muy pronto esa vida se haría realidad. Mientras tanto, tenía que interpretar el papel de buena esposa durante unos días más, hasta que Mitchell descubriera que faltaba el dinero y todas las cartas estuvieran echadas. Abigail se despertó en la oscuridad. En la casa reinaba un silencio somnoliento, con el único ruido del agua que corría en el baño mientras Mitchell se preparaba para ir a trabajar. Estaba tumbada con los ojos cerrados,
escuchando los sonidos familiares de la mañana, el chasquido de una maquinilla de afeitar, el susurro de una camisa, el tintineo de las llaves. Hoy voy a llegar tarde, se asomó al dormitorio. Reunión importante con los inversores. Por supuesto, cariño, fingió una sonrisa soñolienta. Que tengas un buen día. La puerta principal dio un portazo exactamente a las 7:15. Abigail contó hasta 100 y luego otros 50, por si se le había olvidado algo. El teléfono vibró con un mensaje de Daisy. Esperando a la vuelta de la esquina. La hora siguiente pasó como un borrón. Él y Daisy sacaron metódicamente cajas, bolsas, maletas, todo lo que se había preparado con antelación. Los vecinos seguían durmiendo. Solo la señora Parker paseaba a su caniche, pero estaba demasiado absorta en su llamada telefónica para prestar atención a la carga de cosas en el monovolumen gris. En la cocina, Abigail echó un último vistazo a los armarios para ver si había olvidado algo importante. Por supuesto, la mayoría de los platos se habían quedado atrás, demasiado pesados para cargarlos, y no tenía sentido. Habría nuevos platos, nuevos hábitos, nueva vida en la nueva casa. En el salón se detuvo junto a las estanterías. Sus libros favoritos ya esperaban en el coche, pero dejó que el resto se quedara. Tal vez Courtney se aficionara a la literatura clásica. Abigail sonrió, imaginándose a la amante de su marido leyendo a Jane Austen en el ático de sus sueños. En el dormitorio, sacó el sobre con la petición de divorcio para que fuera lo primero que viera Mitchell al llegar a casa. Junto a él puso su anillo de boda y el collar de zafiros. Una pequeña nota. Espero que a Courtney le guste el collar. No es mi tipo en absoluto. Daisy esperaba en el coche, golpeando nerviosamente el volante con los dedos. ¿Tienes todo? Todo lo importante. Lo demás son cosas. Salieron de la ciudad cuando el sol de la mañana empezaba a asomar por las copas de los árboles. Eran 3 horas de viaje hasta Portland, a la nueva casa con el manzano en el huerto. Mientras tanto, Mitchell mantuvo la reunión, echando un vistazo a su reloj. A las 6 tenía una cita con Courtney en su restaurante favorito. Pensaba sorprenderla organizando una visita al ático para mañana. Si le gustaba el piso, podría dejar una señal. El dinero estaba preparado. El día transcurrió con el ajetreo habitual. Clientes, llamadas, documentos. Por la noche, eligió cuidadosamente una corbata y compró un ramo de las orquídeas favoritas de Courtney. Al fin y al cabo, ella se merecía este ático. Había esperado tanto, había aguantado su indecisión. He quedado con el agente inmobiliario para mañana, dijo cuando les trajeron el vino. Si nos gusta el piso, daremos una señal enseguida y empezaremos a decorar. Los ojos de Courtney brillaron y se estiró al otro lado de la mesa para besarle. Por fin, ya he pensado en las cortinas que voy a colgar en el salón y encargaremos un sofá de piel color crema. Mitchell sonrió mientras la escuchaba parlotear sobre diseño y muebles. Mañana empezaría su nueva vida. Estaba más seguro que nunca. Era una mañana soleada. Después de cenar con Courtney, Mitchell se había quedado con ella. Habían hablado hasta altas horas de la noche sobre los planes para su futuro hogar, y ella le había convencido para que no volviera a casa. Después de todo, Abigail estaba acostumbrada a sus as nocturnas. El agente inmobiliario, un hombre elegante con un traje caro, los esperaba en la entrada del complejo de apartamentos. Courtney apretó la mano de Mitchell, admirando la fachada de cristal del edificio, el opulento vestíbulo con columnas de mármol, el portero con uniforme azul oscuro. El ático ocupa toda la planta 42, transmitió el agente inmobiliario mientras subían en el ascensor. Ventanas panorámicas, 3 dormitorios, terraza con calefacción por suelo radiante, sistema de hogar inteligente. El complejo cuenta con spa, piscina, gimnasio, servicio de conserjería 24/7.
Las puertas del ascensor daban directamente al espacioso vestíbulo del piso. Courtney se quedó boquiabierta. Las vistas de la ciudad eran exactamente lo que había soñado. El sol de la mañana inundaba el enorme salón, reflejándose en el parqué pulido. Aquí se podría poner un piano de cola. Rodeó con la mano el espacio junto a la ventana. Y este será el comedor. ¿Te imaginas nuestras cenas con vistas a la puesta de sol? Mitchell asintió, siguiéndola de habitación en habitación. La cocina con una isla y un armario para vinos, el dormitorio principal con un vestidor del tamaño de su actual salón, el cuarto de baño con bañera de hidromasaje y una ventana en el techo. Todo es exactamente como Courtney lo describió en sus sueños. Si decide quedársela, tendrá que dejar un depósito, el 15% del precio. Le tendió el agente inmobiliario una carpeta con papeles. Tenemos más solicitantes, pero estoy dispuesta a guardárselo hasta esta noche. Lo aceptamos. Courtney miró suplicante a Mitchell. Lo hacemos, ¿verdad? Es exactamente lo que necesitamos. Él sonrió. Claro, cariño. Vamos al banco ahora mismo. Una chica desconocida se reunió con ellos en el banco. Courtney se había tomado el día libre para ver un piso. Mitchell le tendió una solicitud para transferir fondos. Un momento. La cajera pulsó las teclas. Frunció el ceño. Volvió a comprobar algo. Lo siento, señor Cromwell, pero no hay fondos en la cuenta. ¿Cómo que no? Compruébelo de nuevo. Debería haber 450,000. Hace 2 días se hizo una transacción para transferir toda la cantidad a otra cuenta. Mitchell sintió que las náuseas le subían por la garganta. ¿Qué transferencia? Yo no transferí nada. La transferencia la hizo Abigail Cromwell, su cónyuge en el papeleo. Courtney se puso pálida. Cogió el teléfono y marcó el número de su casa. Silencio. Móvil de la esposa. Llamada no disponible. Espera aquí, le dijo a Courtney y corrió a su casa. Ya en la entrada se dio cuenta de que algo iba mal. Había demasiado silencio. Su piso le recibió con estanterías vacías, paredes desnudas sin cuadros y un familiar estuche de terciopelo sobre el tocador. Un collar de zafiros que debía ser una sorpresa para Courtney. Junto a él, un anillo de compromiso y un sobre. Con manos temblorosas, abrió la carta. Una petición de divorcio, escrita clara e inteligentemente, y una breve nota deseando que Courtney apreciara el collar. El teléfono estalló con un timbre. Courtney debía de estar cansada de esperar en el banco. Mitchell se hundió en la cama, mirando por la ventana hacia las nubes. En algún lugar, llevándose consigo todos sus planes y su dinero, había una mujer que le parecía demasiado simple para tomarla en serio. Hubo una pausa de mediodía en el banco cuando Mitchell volvió furioso a la sala de transacciones. Courtney seguía sentada en la silla de visitas, hojeando nerviosamente una revista. Al ver su cara, se levantó de un salto. «Esa zorra», murmuró con los dientes apretados, arrojando la carpeta del ático sobre el mostrador. Lo planeó todo, se lo llevó todo y desapareció. La cajera retrocedió asustada, pero Mitchell ya se dirigía al despacho del director. Courtney, taconeando, se apresuró a seguirla. «Necesito ver al superintendente. Ahora mismo». Empujó a la secretaria que trató de impedírselo. Gregory Stevenson, el director de la sucursal, estaba terminando de comer. Cuando vio irrumpir a Mitchell, se levantó de su escritorio secándose los labios con una servilleta. «¿Por qué demonios le has dejado coger el dinero? Es mi cuenta, yo la abrí». «Señor Cromwell, hablemos con calma». «¿Con calma? $450,000. ¿Tienes idea de lo que has hecho?» Stevenson se enderezó. Todas las transacciones fueron perfectamente legales. La señora Cromwell proporcionó todos los documentos necesarios para probar sus derechos como cónyuge. En caso de matrimonio oficial, «Me importan un bledo sus leyes. Exijo que me devuelvan mi dinero». «Señor Cromwell», la voz del mayordomo se volvió metálica.
O continuamos esta conversación de forma constructiva o llamo a seguridad. Courtney tiró de la manga de Mitchell. Cariño, quizás haya otra manera. Abogados. Cállate. Se volvió bruscamente hacia ella. Si no me hubieras presionado con ese maldito ático. Yo presionaba. ¿Quién me prometió una nueva vida? ¿Quién juró que había pensado en todo? Su altercado atrajo la atención de empleados y clientes del banco. La gente se detuvo, algunos sacaron sus teléfonos, filmando el escándalo. Señor Cromwell. Stevenson pulsó un botón bajo el escritorio. Tengo copias de todos los documentos de la transferencia. La operación se realizó cumpliendo todas las normas. Su esposa tenía todo el derecho a... ¿Qué derecho? Es mi dinero, me lo he ganado. Según la ley, los fondos ganados durante el matrimonio son bienes adquiridos conjuntamente. Tenéis un presupuesto conjunto, propiedad conjunta. ¿Presupuesto compartido? Courtney se rió histéricamente. Ha estado ahorrando para nuestro ático durante 3 años. ¿Qué presupuesto conjunto? 2 fornidos guardias de seguridad entraron en el despacho. Stevenson les hizo un gesto con la cabeza. Por favor, acompañen al señor Cromwell y a su acompañante a la salida. Te arrepentirás de esto. Mitchell arrancó el brazo del agarre del guardia. Te voy a demandar. Destruiré tu banco. Demande, respondió Stevenson con calma. Mientras tanto, por favor, abandone el local. Y sí, señor Cromwell, dada la naturaleza de sus amenazas, nos veremos obligados a cerrar sus cuentas en nuestro banco. Lo sacaron por la entrada principal. Mitchell se aflojó la corbata. La ira y la humillación le ahogaban. Courtney estaba a su lado, mordiéndose el labio y conteniendo a duras penas las lágrimas. ¿Y ahora qué?, preguntó. ¿Qué pasa con el ático? ¿Nuestros planes? Él la miró como si fuera una extraña. Ayer mismo, esta mujer parecía ser el centro de su universo. Y hoy, su silenciosa y discreta esposa, a la que había considerado demasiado fácil para combinaciones complicadas, los había rodeado como a niños. «Fuera», dijo en voz baja. «Solo vete». Courtney se quedó de pie otro segundo. Luego se dio la vuelta y se alejó, tecleando un paso. Tsk, 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 como si contara los últimos momentos de su futuro fallido. Mitchell se quedó en la entrada del banco, mirando los coches que pasaban y pensando en cómo una soleada mañana de otoño lo había perdido todo, su dinero, su amante y su reputación de hombre respetable. Lo único que le quedaba era la petición de divorcio que yacía en el tocador de su casa junto al collar, que ahora no tenía a quien dárselo. Al anochecer, la ira se había calmado un poco, dando paso a una comprensión aterrorizada de lo que había sucedido. Mitchell aparcó frente a la casa de Courtney, donde había pasado una noche tan agradable la noche anterior. Subió al 3er piso y llamó al timbre. Se oyeron pasos en la puerta. «Fuera», llegó la voz de Courtney. «No quiero verte». «Cariño, hablemos. Resolveremos algo». La puerta se abrió. Courtney estaba en el umbral, llorando, con una vieja bata y un vaso de vino en la mano. «¿Qué se nos va a ocurrir, Mitch? ¿Cómo te devolvemos el dinero? ¿O cómo le explicamos a todo el mundo que el financiero Guay resultó ser un pringado cualquiera al que estafó su mujer?» «Escucha...» «No, escucha tú». Tomó un sorbo de vino. «¿Sabes qué es lo gracioso? Mientras estabas corriendo por el banco gritando, llamé al agente inmobiliario. ¿Adivina qué? El ático ya está vendido. ¿Te lo puedes creer? Alguien puso la cantidad completa mientras estábamos jugando a ese circo ahí fuera». «Courtney, 3 años, Mitch. 3 años en los que me prometiste una nueva vida. Y al final, ¿con qué terminaste? Me convertí en el hazmerreír. Liz ya le contó a todos sobre el escándalo de hoy en el banco. Podemos empezar de nuevo. Tengo otros activos». Ella se rió. «¿Qué activos? ¿Acciones en tu empresa? ¿O ese brillante zafiro que ni siquiera tuviste tiempo de darme?»
¿Dónde? Tu mujer me envió esta foto. Fue muy amable al mostrarme lo tacaño que crees que soy. La puerta se cerró en sus narices. Mitchell se quedó parado otro minuto, escuchando cómo Courtney ponía la música a todo volumen, dejando claro que no habría más conversación. Se dirigió a su coche, pero en lugar de volver a casa, se dirigió al bar. El whisky le quemaba la garganta, pero no le aliviaba. En su cabeza se arremolinaban retazos de pensamientos. ¿Cómo se había enterado? ¿Cuándo había empezado a planearlo? ¿Por qué no se había dado cuenta? Después de su quinto trago, sacó el teléfono. El número de Abigail seguía en marcación rápida. Un 1 como un padre de familia ejemplar. Su dedo se posó sobre el botón. ¿Llamar? ¿Decir todo lo que había llegado a hervir? Abonado disponible, informó con indiferencia la voz mecánica. Un pitido, un segundo, un tercero. Al habla, llegó la voz familiar, tranquila, ligeramente burlona. Tú. Las palabras se atascaron en su garganta. ¿Sí, Mitchell? Y rompió a llorar. Gritó al teléfono lanzándole barro, prometiendo demandarla, destruirla, cagarse en ella. Amenazó con encontrarla y hacerle pagar por todo. El silencioso camarero se apartó con delicadeza y los escasos clientes trataron de no mirar en su dirección. Abigail permaneció en silencio, dejándole hablar. Cuando el torrente de blasfemia se secó, dijo en voz baja: «Sabes, siempre he pensado que el principal problema de las personas inteligentes es que creen que los demás son más tontos que ellas. Estabas tan seguro de tu impunidad que ni siquiera te molestaste en comprobar si yo tenía acceso a tu cuenta. Me robaste el dinero». «No, cariño, cogí lo que es legalmente mío, y por derecho. Te destruiré. Adiós, Mitchell. Espero que tú y Courtney sean felices. Algún día, en otro penthouse». Un clic y una voz mecánica. «Llamada grabada». Mitchell miró el teléfono con horror. Luego lo arrojó contra la pared, ignorando las miradas sorprendidas de los clientes. El camarero le puso en silencio la cuenta delante y le señaló la puerta. Fuera, lloviznaba. En algún lugar de otra ciudad, su mujer, su tranquila y discreta Abigail, probablemente estaba celebrando una victoria. Y él estaba de pie bajo la lluvia, borracho y devastado, dándose cuenta de que no solo había perdido su dinero, sino también los últimos vestigios de su orgullo. La casa del manzano se llenó de vida poco a poco. Abigail empezó en la cocina, arreglando sus tazas de té favoritas y colgando las cacerolas de cobre que había comprado en la feria del pueblo. La primera mañana se asomó a la ventana con su café, observando cómo el amanecer teñía de dorado el viejo manzano. Los vecinos resultaron ser exactamente como los había descrito Marcus. El profesor Harrison, que vivía a la derecha, fue el primero en traer un pastel de bienvenida. Su esposa Emma, artista, le siguió con un ramo de ásteres recién cortados de su jardín. El matrimonio Bernstein, a la izquierda, era agasajado con vino casero e invitado a noches semanales de ajedrez. Daisy venía todos los fines de semana a ayudar con el mobiliario. Juntos eligieron las cortinas, ligeras, de lino, que dejaran pasar la luz. Un sofá nuevo, cómodo, profundo, donde poder hundirse con un libro. Las estanterías se fueron llenando poco a poco. Abigail había decidido construir una nueva biblioteca, empezar de cero. En el dormitorio había puesto solo lo esencial: una cama, una cómoda, un tocador, sin cuadros en las paredes, sin recuerdos del pasado. Pero en una pequeña habitación del piso de arriba tenía un estudio con vistas al jardín, donde revisaba los cuadernos de los nuevos alumnos y preparaba las clases. Encontró trabajo en la escuela local más rápido de lo que esperaba. La directora, una mujer enérgica de unos 50 años, estaba fascinada con sus ideas sobre nuevos métodos de enseñanza de las matemáticas. «Necesitamos profesores así, con experiencia y entusiasmo», dijo al firmar el contrato. Tras la llamada de Mitchell, cambió de número de teléfono.
El abogado guardó una grabación de sus amenazas de borracho, por si acaso. Pero, de algún modo, Abigail estaba segura de que su ex marido no vendría a buscarla. Ahora tenía demasiados problemas: su trabajo, su reputación, una Courtney enfadada. Por las tardes paseaba por el barrio, conociendo su nuevo vecindario: cafeterías acogedoras, una pequeña librería con sillones junto a la ventana, un parque con un estanque donde nadaban los patos. Aquí nadie conocía su historia, nadie susurraba a sus espaldas, nadie le lanzaba miradas compasivas. El sábado fue por primera vez al mercado. Compró pan fresco, queso local, un tarro de miel. Habló con una anciana que vendía mermelada casera. Le recomendó la mejor peluquera de la ciudad. Si estás pensando en cambiarte el pelo, cariño, Sally hace maravillas. Aquella tarde Abigail se sentó en la silla de la peluquería. Sally, una mujer de pelo rojo brillante, la estaba peinando. Hace tiempo que quiero un cambio, admitió Abigail mirándose al espejo. ¿Un divorcio?, preguntó Sally comprensiva, trabajando las tijeras. ¿Cómo lo has adivinado? Una intuición femenina. Además, así son las mujeres que empiezan una nueva vida, decididas y un poco asustadas. 2 horas más tarde, una Abigail diferente salía de la peluquería con un corte de pelo a la moda, suaves mechones color caramelo y una nueva perspectiva de la vida. En casa, se miró al espejo para acostumbrarse al cambio. El domingo llegó una carta del abogado. Mitchell había firmado todos los papeles del divorcio sin intentar siquiera impugnar las condiciones. Abigail dobló los papeles en una carpeta y los guardó en el cajón de su escritorio. Este capítulo de su vida había terminado. Al anochecer, se sentó en el porche trasero, envuelta en una manta de cuadros escoceses. Al manzano se le caían las últimas hojas. Las acogedoras ventanas de la casa de enfrente ardían y el olor a tarta de canela recién horneada llegaba desde la cocina. Su tarta, en su casa, en su nueva vida. El teléfono sonó con un mensaje de Daisy. ¿Cómo estás? Abigail sonrió, mirando las estrellas que surcaban el cielo cada vez más oscuro. Estoy en casa, por fin en casa. No te creerías lo que está pasando en la ciudad. Daisy irrumpió en la casa con el aire helado, quitándose la bufanda mientras avanzaba. Era un diciembre inusualmente frío, pero la casa del manzano era cálida, con la chimenea crepitando y el vino tinto y las especias languideciendo en la cocina. Abigail cogió las bolsas de la compra de su amiga. Daisy venía una vez cada 15 días y cada visita era una pequeña celebración en la que se cocinaba, se charlaba y se intercambiaban noticias. Mitchell va a vender su coche y su piso, dijo Daisy junto a la chimenea con un vaso de vino caliente. Dicen que tiene serios problemas en la empresa. Después de aquel escándalo en el banco, los clientes empezaron a marcharse. ¿Quién quiere un asesor financiero que no puede llevar la cuenta de su propio dinero? ¿Qué pasa con Courtney? Oh, ahí es donde se pone interesante. ¿Recuerdas al nuevo gerente con el que amenazó a Mitchell? Bueno, en realidad tuvo una aventura con él, solo que resulta que está casado y su mujer es la hija del dueño del banco. Abigail se rió. ¿Y ahora qué? Ahora Courtney está buscando trabajo, en otra ciudad, preferiblemente en otro estado. Daisy sacó una caja de bombones de su bolso. Escucha, ¿por qué no salimos? ¿Tenéis algún bar decente por aquí? Hay uno, el Old Mill. El profesor Harrison lo recomendó. Dice que tiene buen jazz los viernes. El bar era exactamente como lo había descrito el vecino. Acogedor, con paredes de ladrillo, fotografías antiguas en las paredes y un pequeño escenario donde tocaba un trío de jazz. Tomaron una mesa junto a la ventana y pidieron unos cócteles. No es habitual verte así. Daisy miró a su amiga. El nuevo corte de pelo, el vestido, la sonrisa. Es como si tuvieras 10 años menos. Me siento como una persona diferente. Al principio me daba miedo. Una ciudad nueva,
un trabajo nuevo, pero luego me di cuenta de que es libertad. Puedes ser quien quieras ser. Un camarero se acercó a su mesa, un hombre alto con mechas plateadas en el pelo oscuro. Señoras, les ofrezco una especialidad de postre. Invita a la casa. ¿Sonríe tan generosamente a todos sus clientes?, preguntó Daisy. Solo a los nuevos vecinos, le tendió la mano a Abigail. James Weston, el dueño de este lugar. Vivo al final de tu calle. A menudo te veo paseando por las tardes. El apretón de manos fue firme y un brillo alegre bailó en sus ojos marrones. Abigail sintió que un rubor inundaba sus mejillas. ¿Nos acompañas? Daisy se acercó, haciéndole sitio. Háblanos de la zona. James resultó ser un excelente narrador. Había vivido en el pueblo toda su vida, conocía cada rincón, cada historia. Había heredado el bar de su padre y mantenía las tradiciones, música en directo, cocina casera, un ambiente especial. ¿De verdad eres profesora de matemáticas?, le preguntó a Abigail. A mi hija le encantan tus clases. Antes odiaba los números, pero ahora solo habla de problemas. ¿Carrie es tu hija? Es tan lista que lo pilla todo al vuelo. Ella dice lo mismo de ti, sonrió James, y unas arrugas amables se extendieron por las comisuras de sus ojos. Mientras retrocedía hacia los otros clientes, Daisy dio un codazo a su amiga. Es simpático y claramente interesado. Vamos, no estoy preparada. ¿No estás preparada para qué? ¿Para la vida? Vamos, tú mismo lo has dicho, es la libertad. Ser quien quieras, hacer lo que quieras. La noche pasó volando. Jazz, conversación, risas. James acudía a su mesa de vez en cuando, trayendo nuevos cócteles, contando historias sobre los clientes habituales del local. En un momento dado descubrieron que era la 1 de la madrugada. «Voy a llamar a un taxi», les dijo James, ayudándoles a ponerse los abrigos. «No hace falta, vivimos cerca». Abigail se ajustó la bufanda. «Gracias por una velada encantadora». «Vengan otra vez. Tenemos un cuarteto de blues que toca los miércoles». Fuera, Daisy agarró a su amiga por debajo del brazo. «Te invitó a salir y ni siquiera te diste cuenta». «¿Qué? No, solo está siendo educado». «Cariño, un hombre de su edad no cuenta chistes ni ofrece postres gratis solo por ser educado. Está claro que quiere conocerte». Llegaron a la casa, riendo y burlándose el uno del otro. La chimenea seguía encendida en el salón. Una botella de vino sin terminar esperaba en la cocina. ¿Sabes? Daisy se acomodó en una silla, recogiendo las piernas. Mirándote, me doy cuenta de que todo es para mejor. Por fin estás viviendo tu propia vida, no las expectativas de otra persona. Abigail se acercó a la ventana. Afuera caía una ligera nevada que convertía la casa del manzano en la imagen de una postal navideña. En algún lugar, al final de la calle, ardían las ventanas del viejo molino, y ella recordó la cálida sonrisa de James, su mirada atenta, el gris de sus sienes. «Tal vez tengas razón», dijo, volviéndose hacia su amiga. «Tal vez esté realmente preparada para algo nuevo». Daisy llegaba tarde. Su vuelo desde Seattle se había retrasado 2 horas y ahora estaba persiguiendo el coche por una autopista desierta, maldiciendo el tiempo. Pesadas nubes se cernían sobre Portland, amenazando con aguar la fiesta, pero a las afueras de la ciudad parecía como si la propia naturaleza hubiera decidido hacerle un regalo a la novia. La casa del manzano se transformó. Una elegante carpa blanca se extendía en el patio trasero, y los manzanos, salpicados con los primeros frutos del otoño, centelleaban con cientos de diminutos farolillos. Daisy aparcó detrás del monovolumen del profesor Harrison. Todos los vecinos se habían reunido ya. Había un bullicio acogedor en la casa. Abigail estaba de pie frente al espejo del dormitorio mientras Emma Harrison se ajustaba las flores del pelo, un sencillo vestido de seda color marfil, sin velo ni cola bufán, tal y como habían hablado en primavera.
Por fin, Abigail abrazó a su amiga. Empezaba a pensar que no ibas a venir. ¿Y perderme el principal evento del año? De ninguna manera. Daisy sacó una botella de champán de su bolso. Dime, ¿cómo estás? Raro. Tranquila. Pásalo bien. Abigail se acercó de nuevo a la ventana. Abajo, los ayudantes se afanaban en colocar las últimas sillas. Sabes, no es que estuviera planeando casarme de nuevo. Pensé que ya había tenido suficiente. James apareció en el patio, con un traje oscuro y un ramo de flores silvestres. Su hija Carrie, que se había convertido en la mejor alumna de matemáticas de Abigail durante el curso, corrió tras él agitando una cesta de pétalos. Y entonces empezó a traerme café a la sala de profesores. Todas las mañanas, ¿puedes creerlo? Decía que, de todas formas, pasaba por delante del instituto de camino al bar. Abigail sonrió al recordarlo. Nada de confesiones en voz alta, nada de tonterías románticas. Solo café, conversación y jazz los viernes. Daisy se acercó a su amiga. Has cambiado a lo largo del año. Te has convertido real. ¿Sabes qué es lo gracioso? El otro día me encontré con una vieja conocida de la vieja ciudad. Me lo contó. Mitchell se casó con una camarera veinteañera, compró una caravana y se mudó a Arizona. Dicen que abrió un café de carretera allí. ¿Y Courtney? Se casó con un tejano rico. Creo que al final consiguió su ático, rió Abigail. Es curioso cómo han salido las cosas. Hace un año pensaba que mi vida se había acabado, y resulta que no ha hecho más que empezar. Un cuarteto de jazz tocaba en el piso de abajo, el mismo que tocaba en el Old Mill los miércoles. Abigail hizo girar pensativamente su anillo de compromiso, un sencillo anillo de plata con una pequeña perla. James se lo había dado sin pompa ni patetismo, simplemente colocándolo una mañana junto a su taza de café. Ya es hora. Daisy le tendió el ramo a su amiga. El novio ya está nervioso. Bajaron al jardín. Los invitados estaban sentados bajo un manzano, sin filas de sillas ni alfombra roja, solo sillas y mesas de mimbre con limonada casera. Carrie, radiante, esparcía pétalos. James esperaba junto al viejo arco del jardín, envuelto en hiedra. Sus ojos brillaban con esa luz especial que surge cuando uno está completamente seguro de su elección. Abigail caminó hacia él, sintiendo una tranquila alegría, sin alboroto en el estómago, sin dudas. Al anochecer, cuando los invitados se habían dispersado, los recién casados se sentaron en el porche trasero. Las linternas seguían encendidas en el jardín y de la cocina llegaban risas mientras Daisy y Carrie retiraban los últimos platos. A lo lejos retumbaban los truenos. Empezaba a llover, una lluvia suave, cálida y otoñal. Olía a manzanas, a hierba mojada y a felicidad, sencilla y real, sin áticos ni collares de zafiro.